expertos y sin más le doy la palabra. Muy bien. Ay. El rojo, sí, ahora. Bien, yo lo primero de todo quería agradeceros que os hayáis acordado del túnel de Isuskitza en estas jornadas. Yo creo que, bueno, efectivamente es un túnel singular y creo que merece la pena pues contar un poco el plan de autoprotección y todo lo que hemos hecho en conjunción con los servicios de extinción de incendios de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de Álava, ¿no? De Vitoria, Ayuntamiento de Vitoria y de Álava. Entonces, bueno, la presentación va a tener los siguientes contenidos. Va a comentar un poquillo lo que es la autopista P1, cómo está concebida y qué contenido de túneles tiene, que yo creo que es importante hacer hincapié en ello. Cómo hemos redactado un manual de explotación. Perdón, casi a lo mejor igual ¿Se me oye? Ahora, vale. ¿Me oís mejor ahora? Perfecto. Como decía, la autopista P1 va a ser uno de los contenidos, un poquillo la descripción del escenario que tenemos. Después, pues cómo hemos redactado un manual de explotación, que a su vez hacemos confluir con los objetivos del plan de autoprotección, que tiene los siguientes contenidos, que es un poco lo que voy a pasar a describiros ahora: el plan general de explotación, el plan de gestión viaria, el plan de emergencia interior, el plan de mantenimiento de instalaciones de seguridad y el plan de implantación y seguimiento, ¿no? Cómo, después de haber redactado ese plan de autoprotección, lo que hemos hecho ha sido convertirlo en una herramienta informática de asistencia a la explotación, que es lo que llamamos el gestor de explotación, para que los operadores puedan tener una ayuda a la toma de decisiones. Y vamos a concluir comentando un poco las principales incidencias ocurridas desde la inauguración del túnel, que fue más o menos en abril de 2009, y un poco las conclusiones, ¿no?, que hemos sacado desde entonces. Entonces, bueno, creo que es interesante pues contar un poco cómo se ha ido poniendo en servicio la autopista P1. No sé si sabéis que la Diputación Foral de Guipúzcoa fue la que puso en servicio los 3 primeros tramos con esta cadencia, ¿no? El tramo Máltzaga, que es Eibar, la conexión con la P8 en Eibar. Bergara Norte se puso en diciembre de 2003. Ese tramo tiene 3 túneles, luego lo veremos en el esquema. El tramo Bergara Norte-Bergara Sur, que tiene unos 4 kilómetros en tronco, se puso en servicio en diciembre de 2004 con un túnel. Bergara Sur, Arrasate-Mondragón se puso en julio de 2005, tiene 2 túneles más. El tramo Arrasate-Mondragón-Escoriaza se puso en servicio un mes después del tramo Escoriaza-Túnel de Isuskitza, que es el tramo que contiene el túnel, lógicamente. Ya estamos entrando en lo que es en Araba, después del túnel. El tramo Escoriaza-Túnel de Isuskitza, que tiene 2 túneles, el de Isuskitza en concreto el más largo, en abril de 2009, y el tramo anterior, Arrasate-Mondragón-Escoriaza, se puso en mayo de 2009, ¿no? Este tramo, Arrasate-Mondragón-Escoriaza, tiene otros 3 túneles. Como veis, en cada tramo hay unos cuantos túneles. Solamente en uno hay un solo túnel. Entonces, esto ocurre en 32 kilómetros de autopista. Estamos hablando de 11 túneles en 32 kilómetros de autopista en tronco. 11 túneles que en total miden unos 12 kilómetros, 12 kilómetros y medio de túnel, multiplicarlo por 2 porque son túneles dobles. Y luego entramos en Araba, que ya son pues unos 14 kilómetros de longitud frente a los 32 de Guipúzcoa, en donde está el tramo túnel de Isuskitza-Luco, que se puso en abril de 2009, junto con el tramo Escoriaza-Túnel de Isuskitza, y el tramo Luco-Echavarri-Viña se puso en abril de 2008. Araba también tiene un túnel entre el tramo túnel de Isuskitza-Luco, el túnel de Luco, ¿no? Este es un poco el esquema. Deberíamos girarlo un poquillo porque el norte evidentemente está aquí, eso es la zona de Máltzaga, lo que estoy señalando. El sur acaba ahí en Echavarri-Viña, que es casi llegando a Foronda. Más o menos, eso es un poco son 46 kilómetros de longitud. Si veis el túnel de Isuskitza, que es este, justo en la Muga,
tiene más o menos el 61,43% del túnel, 61,43% de los 3 kilómetros que tiene, 3 kilómetros 400, discurre en Guipúzcoa, el 38,57 restante discurre en Álava, ¿no? La Muga está más o menos en el kilómetro 114, más o menos, 114,2. Observad la profusión de túneles que tiene la autopista. Como os he dicho, hay en total 12 túneles, 11 en Guipúzcoa, y eso nos lleva a que el plan de autoprotección del túnel al final se convierte en el plan de autoprotección de toda la autopista. Es muy difícil tener en consideración un túnel que está tan cercano a otros, que tiene enlaces, que tiene un montón de, vamos a decir, puntos de conexión, y todo entre sí está interrelacionado. Entonces, un plan de autoprotección es muy difícil, en un túnel que tiene tantos alrededor, es muy difícil tenerlo aislado, sino que el plan de autoprotección del túnel al final es el plan de autoprotección de toda la autopista. El plan de autoprotección, bueno, luego seguiremos hablando del tema, ¿no? Os pongo aquí a continuación unos datos de interés de la autopista P1, un poco ya centrándonos en el túnel de Isuskitza. Vemos los datos geométricos más importantes. La primera columna, esta de aquí, es el sentido Eibar, la segunda columna es el sentido Gasteiz, Vitoria-Gasteiz. Pues la longitud del túnel más o menos son 3.410 metros, si hacemos la media entre los dos. Veis un poco las pendientes. En sentido Eibar está la pendiente negativa, en sentido Vitoria la pendiente es positiva, es decir, vamos subiendo hacia Vitoria. La pendiente es 2,5, tampoco es muy elevada. La cota máxima pues se sitúa a 550 metros, se sitúa en la boca sur. Y bueno, de acuerdo a lo que es el plan de autoprotección, bueno, pues es interesante citar que tiene 8 galerías de evacuación y 3 galerías de evacuación para personas y 3 galerías de vehículos, ¿no? Es interesante comentarlo, pues después ya lo veremos, ¿no?, con el tema del plan de evacuación y todo lo que lleva asociado. Comentaros también el tema del tráfico. El tráfico medio en Isuskitza, os he puesto un mes cualquiera, en marzo de 2011, pues el tráfico que hemos tenido ha sido de 10.000 vehículos, de los cuales el 15% ha sido pesados. Las previsiones podrían llegar a apuntar a que en 2025 podríamos llegar a tener un 25% de pesados. Bueno, es un dato muy importante en una autopista que tiene estos túneles, ¿no? Creo que es importante reflejarlo. El tráfico punta lo hemos tenido este verano, en julio, el 30 de julio, el 31 y el 1 de agosto y el 7, estos días que os he puesto. Evidentemente, al ser tráfico de demanda estacional, pues ha sido sobre todo compuesto por vehículos ligeros, aunque tampoco podemos diseñar el porcentaje de pesados que ha habido. Pero como veis es pequeñito, ¿no? O sea, comparado con los ligeros es casi irrelevante, aunque también hay que tenerlo en cuenta. El tráfico medio en la P1 en marzo de 2011 en toda la autopista, para compararlo con el tráfico que se presenta en Isuskitza, el tráfico medio ha sido un poco más elevado, 11.522, frente al tráfico que se ha registrado en Isuskitza, ¿no?, de 10.000 vehículos. Al final estamos en un 14-15% de pesados, es lo que estamos teniendo normalmente. Entonces, bueno, nuestro manual de explotación, es interesante citar que está sirviendo a los preceptos de la Directiva Europea de Túneles, que no sé si alguno de vosotros la conocéis o estáis familiarizados con ella, ¿no? Esta directiva pues marca unas pautas en cuanto a seguridad, en cuanto a instalaciones de seguridad que hay que instalar en los túneles y en cuanto a los procedimientos que hay que tener de cara a lo que es las emergencias, de cara a lo que es la explotación de los túneles. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, en base a estos preceptos que nos obligan a redactar un manual de explotación en la Directiva Europea, pues hacemos confluir las necesidades que tenemos, la responsabilidad que tenemos con un poco la estrategia que debemos llevar, ¿no?, para conseguirlos. Entonces, bueno, pues Bidegi, como gestora de explotación viaria, tiene la responsabilidad de proveer buenas condiciones de seguridad
aquí lo veis, ¿no? Y un alto grado de comodidad para los usuarios que lo utilizan, en especial en el caso de los túneles. Para ello, necesitamos elaborar una estrategia con 3 objetivos fundamentales o 3 pilares fundamentales, ¿no? Uno de ellos es gestionar la seguridad y el estado del tramo viario de la competencia nuestra, proporcionando un nivel de seguridad vial en los túneles que sea al menos similar al que se tiene a cielo abierto. Un túnel es un punto de elevado riesgo en una autopista o en una carretera, y es interesante que el usuario perciba unos niveles de seguridad en los túneles pues similares a los que se pueden tener a cielo abierto. Para ello, evidentemente, lo que tenemos que procedimentar es un uso adecuado y organizado de las infraestructuras y las instalaciones que se han implementado en el túnel, ¿no? Por otro lado, evidentemente, es interesante asegurar unas condiciones óptimas de conservación de instalaciones, equipamiento y servicios en la autopista que proporcionan al usuario un nivel de servicio elevado y además nos permitan prolongar la vida útil de la estructura y de las instalaciones que hemos instalado, ¿no? O sea, es algo, la inversión realizada es importante y lo que tenemos que asegurar es su óptimo estado de funcionamiento. Y todo ello intentando racionalizar los costes de explotación, lógicamente, porque ya sabemos todos que los recursos son limitados y hay que gestionarlos bien, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto de compromiso de esa gestión? Pues intentar, lógicamente, no mermar el nivel de seguridad y comodidad de los usuarios. Entonces, bueno, nuestro manual lo que hace es definir la estrategia de Bidegi para conseguir los objetivos anteriores. Define este marco, el marco en el cual se debe realizar la explotación y se orienta fundamentalmente a la seguridad vial. En este sentido, cumple con la directiva europea que os he citado antes, el Real Decreto de transposición de esa directiva a los túneles de la red transeuropea de carreteras y en el Estado español, y además con la norma básica de autoprotección, últimamente en el año 2007 aprobada, ¿no? Evidentemente también va a tener en cuenta y se va a revisar conforme a la norma básica que se ha aprobado aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco. A la vez sirve de informe de seguridad del tramo viario de su aplicación, evidentemente, sobre todo en especial en los túneles. Ello, evidentemente, nos permite hacer un estudio que nos anticipa a los problemas que puedan surgir en la explotación, en la fase de explotación de los túneles. Por otro lado, evidentemente, contribuye al logro de un alto nivel de seguridad desde el primer día de explotación, prevé la organización, prevé los medios materiales, la formación de los recursos, y en general todas las actividades necesarias antes de la puesta en marcha. Y, como no, sirve de guía para la explotación. Evidentemente, antes de ponerlo en servicio, se traslada a los servicios externos de emergencias, sin perjuicio de que se redacte también en consenso con ellos, para buscar también el consenso, valga la redundancia. Es decir, es interesante que lo que nosotros podamos procedimentar y nuestra forma de confluir con los servicios externos de emergencias en todos los incidentes, pues es evidente que debería de tener un consenso de todos los organismos, ¿no? Y es un poco pues lo que intenta hacer también el manual de explotación, recoger todos esos los procedimientos y cómo se integran con los servicios de emergencia exteriores. Entonces, bueno, pues si no conocéis cómo está organizado Bidegi, Bidegi sabéis que es una sociedad foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Estamos gestionando las autopistas AP8 y AP1 y Bidegi no realiza lo que es el mantenimiento y la operación y la conservación de los túneles directamente, sino que tiene contratada a una empresa llamada Bidelan, que es la encargada, la operadora encargada de realizar todas estas tareas. Entonces, bueno, Bidegi lo que tiene es una persona arriba, en este caso pues soy yo, la directora de explotación, que su labor fundamental no es intervenir directamente en las emergencias que se den, ¿no? en el túnel o en la autopista, sino que lo que hace es controlar y supervisar que la labor de Bidelan pues se realiza conforme a los criterios de Bidegi, ¿no? que se establecen en su contrato con nosotros. Entonces, todo lo que veis aquí en verde es el organigrama, digamos, de cara a las emergencias, de cara a lo que está aquí definido en lo que es el plan de autoprotección, el organigrama de Bidelan, ¿no? Existe un director de operaciones, existe personal administrativo
existe un jefe de operaciones y un jefe de mantenimiento, y cada uno tiene su propia estructura, ¿no? Entonces, el manual de explotación también recoge todas las funciones, todos los roles y todas las interconexiones entre unos y otros, ¿no?, de cara a lo que es, repito, seguridad vial. A su vez, Bidegui ha contratado a una empresa, una UTE formada por dos empresas, IDOMI y Tequia, que han colaborado en la redacción de los proyectos de instalaciones y en todo lo que es la redacción del plan de explotación y del plan de autoprotección en sí. Han colaborado desde el principio desde que se construyó la autopista y bueno, están haciendo las funciones de responsable de seguridad, que es una figura administrativa que crea esa directiva para supervisar también de forma efectiva y para ayudar en todos los temas relativos a la seguridad, ¿no? Esta empresa, evidentemente, cumple sus funciones, tal y como establece la directiva, de una forma independiente. No puede tener órdenes de Bidegui, en este caso, que es su ente contratante, y tiene que ser absolutamente independiente en todo lo que haga, ¿no? Entonces, todos los informes, todos los dictámenes que elabore, pues evidentemente nos obliga a resolver si hay alguna incidencia, alguna ineficiencia o lo que quiera que sea, ¿no? Nos obliga a resolverlo, ya sea Bidegui, ya sea Videlán o a todo aquel que trabaje de cara a la explotación. El manual de explotación tiene una serie de documentos. El manual de explotación, aunque está aquí puesto el manual de explotación, voy a hablar ya de plan de autoprotección, aunque ya creo que en las siguientes diapositivas ya empieza a hablarse de ello. Fundamentalmente es importante, os he puesto esta transparencia pues para ver un poco el esquema de cómo está organizado el manual, cómo está organizado el plan. Para deciros también que el plan de gestión viaria aparece en rojo aquí, es un poco algo que, una especie como de anexo, que ahora comentaremos un poquillo, realmente no tiene mucho que ver en lo que es el plan de autoprotección, pero desde Bidegui consideramos que es interesante recoger lo que especifica, ¿no?, lo que requiere. Os comento, el Plan General de Explotación, Manual de Explotación, Plan Marco de Explotación al final, es un poco el documento, vamos a decir, marco de todo lo que es el plan. El plan en sí es un documento en el cual se describe el escenario y las infraestructuras de seguridad, cómo se organizan y dimensionan los recursos, cómo son las competencias de todos los agentes implicados a título informativo. Evidentemente, de cara interna, de cara a lo que es la explotación, evidentemente, pues lo marca perfectamente todos los roles. De cara a lo que son los servicios externos, los pone a título informativo porque no es intención de Bidegui, ni de Videlán, ni de nadie decir qué es lo que tienen que hacer los servicios externos. No es un poco, pues a título informativo, recoger las funciones de todos. Las normas de circulación, evidentemente, es un anexo que también aparece, es un poco para comentar las normas que tiene la autopista, las normas de circulación de la autopista, recoger un poquillo, pues, en el caso de mercancías peligrosas, cómo se actúa, en el caso de los transportes especiales, cómo se actúa, y, pues, un poco al ser una autopista, pues, qué vehículos son los permitidos para circular y cómo y con qué normas, ¿no? Al final es un poco traducir lo que es el Reglamento General de Circulación a la autopista. Entonces, el propio plan lo que tiene son, a su vez, 4 subplanes, que son el plan de gestión viaria, que aparece en rojo, el plan de emergencia interior, el plan de mantenimiento de instalaciones y el plan de implantación y seguimiento. Eso os lo he dicho antes en el índice de los contenidos. Y al final, el plan de autoprotección se puede conformar por todo lo que está en azul, que es el plan general de explotación, el plan de emergencia interior, el plan de mantenimiento y el plan de implantación y seguimiento. Si os fijáis y conocéis la norma básica de autoprotección y conocéis la norma básica que se ha traspuesto aquí a País Vasco, pues evidentemente estos contenidos pues son típicos de cualquier plan de autoprotección. Entonces, bueno, no inventamos nada nuevo. Al final, el manual de explotación acaba siendo el plan de autoprotección y es un poco la norma de referencia que se sigue en toda la actuación de cara a las emergencias, ¿no? Entonces, bueno, entrando ya en lo que es el plan de autoprotección y qué es lo que intenta este documento, porque al final es un documento enorme, que luego, pues, hombre, no os he traído una foto, pero es interesante de ver
también, este plan lo que intenta es identificar los riesgos y establecer un conjunto de medidas que responderán a los incidentes que puedan ocurrir. Sobre todo, importante, de manera organizada y coordinada, a la vez que facilita la intervención de los servicios de emergencia externos. Todo ello con el fin de minimizar los posibles daños y restablecer el servicio adecuadamente. En definitiva, ¿qué es el plan de autoprotección? Una respuesta planificada y coordinada ante las situaciones de riesgo. Entonces, como todo plan, pues tiene una serie de objetivos. Algunos ya los he comentado antes, ¿no? Conseguir que el usuario perciba un nivel de seguridad similar al circular por túneles y por cielo abierto en todo momento. Facilitar una intervención rápida, eficaz y coordinada de los servicios de intervención de la propia explotación y los organismos externos. Definir la estructura operativa para los incidentes. Planificar de antemano y organizar, en caso necesario, una evacuación segura y ordenada de los usuarios. Es decir, lo que se intenta con este plan es no improvisar, es tenerlo todo perfectamente estudiado y documentado. Y es un poco lo que se plasma aquí. Entonces, también es importante difundir información sobre la explotación, sus instalaciones de seguridad y el propio plan de autoprotección a todos los agentes interesados y, por supuesto, facilitar las inspecciones de la autoridad administrativa o del organismo de inspección que corresponda, ¿no? Corresponde a la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el caso de Guipúzcoa, nombrarla, y a la Diputación Foral de Álava, en el caso de Álava, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os he comentado un poquillo todo lo qué normativas satisface el plan. Tan solo incidir en que se tiene en cuenta pues, la norma vasca de autoprotección que os he comentado antes, la directiva europea, el Real Decreto por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas, el plan de emergencia, el plan especial de emergencia ante riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la norma BAT que existe, que ha emitido la Diputación Foral de Vizcaya, que es bastante restrictiva en cuanto a todo lo que tiene que ver con emergencias en túneles, ¿no? También nuestro plan ha intentado satisfacer sus requerimientos. Entonces, bueno, el Plan General de Explotación, que como os decía es el documento marco, pues no voy a incidir mucho más. Describe el escenario, la ubicación, la climatología, la normativa, la organización y dimensión de la explotación, cómo es la estrategia y las normas de circulación aplicables, y es un poco lo que ya hemos comentado, ¿no? El plan de gestión viaria, que os decía que puede aparecer un poco al margen de lo que es el plan de autoprotección, al final lo que describe son las tareas a llevar a cabo por la explotación en condiciones normales. Dentro de estas tareas también están tareas de apoyo al mantenimiento y tareas de detección de, vamos a decir, detección de posibles averías o detección de necesidades de mantenimiento. Entonces, a nosotros también nos interesa, creemos que es interesante que esté este plan de gestión viaria dentro de lo que es el plan de autoprotección, aunque entendemos perfectamente que no es exactamente una respuesta a unas incidencias. Por lo tanto, pues efectivamente, pues los servicios externos de emergencias pues consideran que no debería de estar, ¿no?, dentro del plan de autoprotección. No obstante, lo dejamos allí para todo aquel que quiera comentarlo, informarse, ¿no?, al respecto. Dentro del plan de emergencia interior, ya que es el plan que define toda la respuesta ante emergencias, pues evidentemente se describen cuáles son las instalaciones de seguridad en los túneles, que como no es objeto ahora mismo de lo que es la presentación, pues no voy a incidir mucho en ellos. Tan solo deciros que, como todo túnel, en la directiva aparece especificado pues, los requerimientos mínimos. Es un túnel que es considerado pues muy importante para la directiva. La directiva considera, hay túneles, los de más de 1000 metros ya les da una serie de equipamiento necesario mínimo, pero a los de 3000 más, es lo más exigente, ¿no? Entonces, bueno, pues este túnel evidentemente pues satisface todos esos requerimientos y está instalado pues con unas instalaciones, valga la redundancia, pues bastante exigentes también, ¿no? Como todo túnel, tiene un sistema de distribución de energía, sistema de alumbrado, sistema de ventilación. En este caso existen 46 ventiladores, 20 en un tubo y 26 en el otro, pues es un gran número de ventiladores. Tiene también sistema de circuito cerrado de televisión, que tiene también su detección automática de incidentes. Es importante saber que está monitorizado las 24 horas del día, no solamente en lo que es el tronco del túnel, sino también en las galerías.
en el caso de que hubiera un incendio o una necesaria evacuación o lo que quiera que fuera, las galerías también estarían monitorizadas y controladas desde el centro de control, ¿no? Las galerías de evacuación. Existen 11 galerías, como os he dicho antes, 3 de ellos son de vehículos. Hay 81 cámaras, hay 142 equipos de señalización variable, hay 247 altavoces, un sistema de megafonía, postes SOS, como podéis ver ahí, 63 equipos de postes SOS. O sea que digamos que el túnel tiene todas las instalaciones más rigurosas hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, importante también decir que los medios humanos pues se han dotado para poder satisfacer todas las necesidades del túnel, y en este caso hacemos hincapié en que existen 2 operadores permanentemente, uno de ellos haciendo de jefe de sala en el centro de control. En todo momento, como podéis observar, es 24 horas los 7 días. El jefe de sala, evidentemente, en ausencia del jefe de operaciones, pues puede ser el jefe de la emergencia directamente. Cuando está el jefe de operaciones, el jefe de la emergencia es el jefe de operaciones. Existen 2 patrullas permanentemente en campo, patrullando en un vehículo tipo pick-up cada una. Las patrullas son de una persona, pues como agentes de campo. No voy a decir primera intervención, sí, como agentes de campo, es un poco pues patrullando continuamente la autopista. Está dividida en 2, son 46 kilómetros, pues más o menos 23 kilómetros cada patrulla, ¿no? Un equipo especial de primera intervención. Esto ha sido una petición expresa del servicio de planificación bueno, no sé si decirlo bien, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, de los servicios de extinción de incendios. Planificación nos han pedido especialmente pues que tuviera un equipo de primera intervención formado por 2 personas en un vehículo especial, que ahora comentaré, que está circulando siempre entre Escoriaza y Luco, que es donde está el túnel de Susquitza, y son ese equipo que va a intervenir en caso de incendio o de cualquier otra incidencia grave. Va a intervenir primero en el túnel. Evidentemente tienen que estar en menos de 8 minutos en el túnel. Idealmente se toma un tiempo especial de 5 minutos como máximo, idealmente, porque todos sabemos que en un incendio, que es lo peor que puede suceder en un túnel, un incendio pues necesita de una intervención rápida para que no se magnifique, ¿no? Entonces, bueno, pues ese equipo en concreto son 2 personas, al final son 10 personas al año. Está permanentemente dotado este túnel, ¿no? de este equipo. Luego, por supuesto, existen también equipos de mantenimiento y conservación para actuaciones de apoyo y balizamiento, ¿no? Dentro de los medios materiales más importantes, aparte del centro de control y la base de operaciones de Ondartza, existe también este vehículo de primera intervención, que lo podéis ver aquí. Está pues dotado pues con una serie de equipamiento, como nos ha propuesto en los sistemas de los servicios de extinción de incendios de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y las 2 personas que están continuamente en este vehículo están formados como bomberos. Es decir, que ante un incendio pues pueden, de hecho ya lo han hecho en 2 ocasiones, no en este túnel una vez, en otro túnel otra, ya han extinguido el incendio antes de que llegaran incluso los bomberos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros consideramos que es una ventaja importante en cuanto a la seguridad, y por ello pues apostamos firmemente, ¿no? Entonces, evidentemente este vehículo se ha puesto teniendo en cuenta que existe una distancia medida teórica de más de 20 minutos de llegada por parte de los bomberos, en cualquier caso. Entonces, bueno, pues para asegurar que sea antes, es por lo que hemos puesto este vehículo, ¿no? En tanto en cuanto se construya un parque de bomberos, que se está hablando, ¿no?, cerca en Luco, creo que es, o en Legutiano, no exactamente dónde se está pensando poner. En el momento que exista esa base de bomberos, que va a estar muy cerca del túnel, pues a lo mejor no merece la pena seguir con este vehículo de primera intervención. Entonces es un tema pues que nos replantearemos en el futuro cuando tengamos este parque de bomberos, ¿no? Entonces, bueno, también me gustaría incidir que antes de la puesta en servicio, para que se vea que realmente la seguridad era lo primordial, y vimos cómo teníamos que confluir con las necesidades de los servicios externos, pues el documento, el plan de emergencia, el plan de autoprotección, se elaboró con la asistencia del Servicio de Prevención de Incendios y de Emergencias de la Diputación Foral de Guipúzcoa y, por supuesto, teniendo en cuenta a los bomberos alaveses.
El túnel se construyó por Bidegui, pero evidentemente se tenía en cuenta, el túnel está, como os he dicho antes, discurre entre Guipúzcoa y Álava. Entonces, aunque uno lo construya, no quiere decir que lo construya con sus propios criterios. También teníamos en cuenta siempre, por supuesto, el criterio alavés. El documento se presentó a todos los servicios externos a la explotación implicados. Antes de la puesta en servicio, los bomberos se familiarizaron con las instalaciones. Al final, las instalaciones de control de incendios son de uso de los bomberos, con lo cual pues es muy importante que los bomberos se familiaricen con ellas. Antes de la puesta en servicio también se realizó un ensayo de humos calientes para validar los algoritmos de ventilación. Todo el sistema de ventilación evidentemente tiene una ingeniería asociada y un comportamiento pues que está totalmente implementado en lo que es el sistema de control, pero todo lo que se dice teóricamente pues conviene ensayarlo en la práctica para ver que realmente pues es válido, ¿no? Y también se hizo. Y después de la inauguración, por petición de los bomberos, se cerró al tráfico una noche del túnel para prestárselo para un curso de formación, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que es el plan de autoprotección, los incidentes los clasificamos en 4 grupos: preemergencias, emergencias de nivel 0, emergencias de nivel 1 y 2. Evidentemente, no voy a insistir mucho en ello porque supongo que todas las presentaciones pues os habrán comentado un poquillo cómo son estos niveles de emergencia. Al final, las emergencias de nivel 1 y 2 son aquellas en las que, aparte de necesitar los medios de la explotación, intervienen los servicios externos, ¿no? Las emergencias de nivel 0 pues son aquellas que con la explotación pues parece que se pueden resolver, pero necesitan también de alerta a los servicios externos. Y las preemergencias son aquellas emergencias, digamos, pequeñas, que solamente con los propios medios de la explotación se pueden resolver, ¿no? Entonces aquí veis un poquillo cómo están todos los riesgos que pensamos que pueden darse en el túnel o en cualquier túnel de la autopista o en cualquier lugar a cielo abierto de la autopista, porque al final, insisto, es un plan de autoprotección del túnel, pero de toda la autopista en conjunto, ¿no? Y así un poco, ya sé que se ve muy mal, pero así un poco os podría poner que como preemergencias pues está la lluvia muy intensa, la nieve, la presencia de nieve, de hielo, pues obstáculos en un carril, retiradas de extintores, en fin. Retiradas de extintores normalmente pueden ser constitutivos de un nivel de emergencia superior, porque normalmente cuando se retira un extintor puede ser porque hay un incendio, ¿no? Entonces, bueno, a veces se puede retirar un extintor y no pasar nada o ir a más, ¿no? Entonces, bueno, el manual también, como veis, también las emergencias de nivel 1 que pueden ser, pues un accidente de un vehículo ligero con heridos, hundimientos o socavones en la calzada, vehículos abandonando un túnel, averías críticas de suministros eléctricos de un tubo, múltiples accidentes sin heridos. Emergencias de nivel 2, pues ya estamos hablando de cosas ya absolutamente mayores, ¿no? Accidentes con implicación de mercancías peligrosas, con fuga, derrame, incendio o explosión, daños estructurales de carácter grave, accidente de un autobús con heridos, en fin. Están todos los incidentes que pueden darse en una autopista, en un túnel, y toda su respuesta, ¿no? ¿Cómo está la respuesta? Pues como podéis observar aquí, al final se pone un poco los procedimientos, un plan de actuación específico en cada uno de los incidentes definidos mediante fichas. Se ponen las actuaciones a realizar por la explotación. Uy, me he equivocado. Tanto en centro de control como en campo. Al final, como podéis ver, al final todo se reduce a un proceso. Al final es un poco las actuaciones definidas en un flujograma. Al lado veis cómo se explican cada una de las actuaciones, y al final podéis ver un poco detalles de los paneles y de los que llamamos nosotros macrocomandos. Eso tiene interés de cara a lo que es construir después la herramienta de asistencia al operador. Entonces, bueno, no voy a comentar mucho porque creo que igual me estoy pasando ya del tiempo. El plan de evacuación, evidentemente, os lo he comentado antes, también está pensado para el túnel y para cada uno de los túneles de la autopista. Se definen todas las actuaciones que se tienen que hacer y, sobre todo, qué es lo que hay que hacer en el caso de que estén los usuarios bloqueados en el interior, ¿no? El plan de evacuación también da todos los pasos necesarios y además también deja programadas las actuaciones que se pueden de alguna forma automatizar en el sistema de control, ¿no? Aquí veis las detecciones del incidente, el enclavamiento de la cámara más cercana, los avisos, las activaciones de los mensajes de evacuación para el personal,
las actuaciones del personal de explotación, acceso del personal externo, ¿no? Es un poco, todo se ha hecho desde el punto de vista de la seguridad. Aquí, en esta transparencia, se puede ver que aunque la primera actuación en el centro de control cuando se detecta un incidente, que además en un túnel como los que estamos hablando, pues como está monitorizado 100% y en todo el momento, y además tiene una detección automática de incidentes que hace hincapié en detectar inmediatamente un vehículo parado o un obstáculo o cualquier cosa extraña dentro de lo que es el fluir normal de los vehículos dentro del túnel, pues la explotación reacciona inmediatamente desde el centro de control. Entonces, lo primero que hace siempre, siempre, siempre va a ser señalizar al usuario, señalizar el problema, siempre. Y a la vez, como hay dos operadores, uno de ellos toma el mando de lo que son las emergencias, de lo que es las comunicaciones, y se dedica a avisar a todo aquel que tiene que avisar, ¿no? Dependiendo del incidente que sea. A ver. También el plan de emergencia documenta cómo se integra en los planes de ámbito superior, es decir, en los planes de emergencia exteriores. En el caso del túnel de Isuskitza, pues se da una circunstancia especial, y es que el centro de control está en Bergara, y en Bergara es Guipúzcoa, y bueno, el túnel pues discurre en los dos territorios, ¿no? Entonces puede ocurrir que un incidente en Álava se llame a Sosdeiak desde el centro de control y podría saltar Sosdeiak Guipúzcoa, ¿no? Todo esto se ha procedimentado también. Entonces, de hecho, la notificación del accidente no se hace directamente al 112, sino que se llama directamente a Sosdeiak Álava en el caso de que el problema ocurra en Álava, ya sea en el túnel, ya sea en el caso del túnel, ya sea en todo lo que es desde Escoriaza hasta Echavarri-Viña, tal y como está procedimentado, ¿no? Al final existen parques de bomberos que van a atender el túnel, que son los de Vitoria o bien los de Oñati, creo que es, ¿no? Sí, Zubillaga. Zubillaga es el de Oñati, ¿verdad? Vale. Pues eso, son un poco los que están más cerca del túnel y al final están aquí todos nominativamente puestos, ¿no? Entonces, bueno, el plan de mantenimiento de instalaciones de seguridad también es un documento importante de lo que es el plan de explotación, el plan de autoprotección, y lógicamente pues es donde se organizan todas las actuaciones necesarias para mantener en óptimo estado las instalaciones. Se documenta el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo con su detección de averías y los tiempos de actuación. Aquí Videgui ha considerado críticos algún equipamiento, entonces, bueno, evidentemente pues se dan tiempos máximos de actuación para que Videlan pueda resolver los problemas, ¿no? Entonces, también está documentado cómo se realiza la gestión del mantenimiento y cómo se pueden realizar los informes a nosotros, que somos los gestores de la autopista. Y luego, por último, está el documento de plan de implantación y seguimiento, que lo que hace es documentar lo que es la implantación de lo que son los procedimientos en sí y cómo hacemos el seguimiento de la explotación. Esto, a mi juicio, es un documento absolutamente importante. Es un documento vivo, totalmente cambiante. Ya veremos después que, de hecho, Videgui está ahora mismo renovando el manual de explotación precisamente por esto, porque se aprende de la experiencia y es necesario que la primera puesta en servicio o el primer plan que se redacta es en el ámbito teórico, pero luego la experiencia te hace cambiar mucho los procedimientos pensados. Entonces, bueno, pues evidentemente a nuestro juicio es un documento importantísimo también, ¿no? Entonces, bueno, el plan de implantación lo que documenta al principio son las necesidades iniciales de formación del personal de explotación por cada puesto funcional, el procedimiento de formación continua que tiene que tener todo el personal y cómo se realizan pruebas, ejercicios internos y simulacros periódicos, que con la norma básica esta que ha salido últimamente, pues habrá que hacer un simulacro al menos una vez al año, creo que es lo que está procedimentado, ¿no? Entonces, bueno, el seguimiento, evidentemente, lo que tiene que permitirnos es mejorar los procedimientos en 3 direcciones: en el seguimiento de la seguridad, en el seguimiento de la calidad de servicio y en el seguimiento técnico de las instalaciones. Y, por supuesto, pues se documenta un procedimiento para modificar el manual, ¿no? Luego, lo que os he comentado, al final el plan de autoprotección es un documento, es un tocho infumable. No puedes, es difícil que un operador se lo sepa de memoria, es difícil que todo el mundo se lo sepa de memoria y es muy difícil también
pensar que en una incidencia pues la gente va a coger el manual a ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Eso no debe hacerse, evidentemente. Entonces, independientemente de que la gente, de que exista, pues digamos, criterios básicos que todo el mundo tiene que tener claros a la hora de hacer una emergencia o reaccionar ante una emergencia, nosotros hemos considerado importante que toda esa ingeniería que se ha proyectado en ese manual o en ese plan de autoprotección pues se haya implementado también en el propio sistema de control, en lo que nosotros llamamos el gestor de explotación. Entonces, el gestor de explotación lo que intenta básicamente es todos los procedimientos y todas las respuestas, pues intentar automatizar en la medida de lo posible al máximo que se pueda, dentro de lo que es racionalmente posible. Porque hay cosas que no se pueden, hay cosas que tienen que pasar por validación del operador, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la bajada de barreras en un cierre de túnel, o se me ocurre, pues en el caso de que haya lluvia, pues el reducir la velocidad en función de la intensidad de esa lluvia o no. Entonces, bueno, pues para que veáis, al final el centro de control no solamente integra el túnel de Susquitxa, integra los otros 11 túneles, y al final fijaros todo lo que tiene, el número de señales que integra. Integra en tiempo real casi 12.000 señales. Eso al final es mucho, es mucho. Y al final, fijaros todos los equipos que hay. O sea, hay 20 galerías, cada una monitorizada, 307 galerías para paso de vehículos, 20 para paso de peatones, 324 cámaras, 572 equipos de señalización variable. Os podéis imaginar que en el caso de un incidente que si ocurre en el túnel de Susquitxa, evidentemente va a afectar a los túneles anteriores, en función del sentido en el que esté, os podéis imaginar que no se puede improvisar toda esa señalización que hay que hacer, porque al final sería caótico. Entonces, para eso está este gestor de explotación, está documentando de alguna forma esos macrocomandos que he dicho antes y está intentando implementar, pues, en función de cada uno de los incidentes, intentando automatizar todo lo que se puede, ¿no? Todas las actuaciones y cómo se comanda cada uno de los equipos. Es importante también decir que todos los incidentes, toda la respuesta de la explotación se basa en utilizar al máximo también todo el equipamiento. Es decir, que si hemos puesto megafonía, pues es interesante utilizar megafonía en el caso de que el incidente lo requiera. O sea, para nosotros, evidentemente, no es bueno que no se utilice un equipamiento que está puesto exprofeso para actuar ante incidentes. Y por ello, el gestor de explotación también lo que hace es registrar todas las actuaciones que se han realizado para luego permitir análisis posteriores, ¿no? Esto al final no voy a incidir mucho en ello, al final es una pantalla que tiene el operador y que va un poco, pues, haciendo un poco de pepito grillo, ayudándole en lo que es la gestión de la emergencia, ¿no? También está lo que es el mantenimiento también metido en lo que es el propio gestor de explotación. Y es importante también deciros que este gestor no solamente ayuda al operador en tiempo real, sino que también permite hacer formación offline para todos los operadores o para hacer reciclajes, ¿no? Y también para probar nuevas instalaciones que se pueden hacer, para probar cómo funcionan antes de ponerlas en servicio, ¿no? Entonces, bueno, para concluir ya, os comento un poquillo las principales incidencias que ha ocurrido desde la inauguración del túnel. Hemos tenido unos 16 accidentes. Ese que veis en asterisco fue un incendio pequeñito que se resolvió con los medios de la explotación, que fue el 4 de diciembre, en sentido Eibar. Como podéis observar, parece que existe, entre el 114 y el 115, parece que existe algún tipo no sé, parece que es donde se están dando muchos accidentes ahí, muchos de los 16. Está cerca de la Muga está en el 114, la Muga entre Guipúzcoa y Álava, y bueno, pues investigaremos por qué es, ¿no? Vemos que hay más en el sentido Gasteiz, es decir, subiendo que bajando. También, y bueno, como anécdota hemos tenido un fallecido, el único fallecido, pero no ha sido por accidente. Aquí aparece, no porque haya sido un accidente en sí, sino porque fue una muerte natural y bueno, lo hemos recogido aquí pues como incidente. Realmente no pasó mucho, no se provocó un accidente ni nada, sino que una persona pues falleció por causas naturales y aquí ha quedado registrado, ¿no? No ha sido accidente ni nada.
Entonces, bueno, pues esto es lo que ha habido. Gracias a Dios no ha habido fallecidos, solamente un incendio y por ahora, pues el túnel parece que está funcionando bien. Como conclusiones rápidamente, pues repetir en que es un plan de autoprotección enfocado a la seguridad vial. No tiene temas de plan de seguridad y salud, no los tenemos en cuenta. Está todo enfocado a lo que es responder a las incidencias y emergencias, dejar lo que es las instalaciones en óptimo estado de funcionamiento y, por supuesto, optimizar costes de explotación y hacer un seguimiento de la explotación para poder introducir mejoras o medidas correctivas, ¿no? O correctoras, como lo queramos llamar. El plan de autoprotección no es el plan de autoprotección del túnel, es el de la autopista en su conjunto. Ya os he explicado por qué, es muy difícil considerarlo aislado. Insisto, necesita ser revisado anualmente, de hecho estamos revisándolo ahora mismo. Hemos detectado muchas cosas que pueden ser introducidas en el propio plan y además también lo vamos a consultar, a contrastar con los agentes externos, con los servicios de emergencias. Y sí quería comentar un poquillo pues alguna cosilla que nos hemos encontrado y que evidentemente pues tendremos que incidir en ello. Desde luego desde Bidegui vamos a poner toda la carne en el asador. De cara a la explotación, evidentemente incidiremos en lo que es la formación del personal de operación. Hemos visto pues que los operadores necesitan pues tener más formación en cómo se comporta un incendio dentro de un túnel y vamos a intentar dar respuesta. Vamos a mejorar continuamente el gesto de explotación. Vemos que es una herramienta muy útil y vamos a enfocarnos en mejorarla. De hecho, Videlan está muy enfocado a ello y además lo pide con interés, con lo cual pues es algo que vamos a volcar nuestros esfuerzos en ello próximamente, ¿no? Evolucionemos el gesto de explotación hacia otros servicios. No puedo deciros cuáles, pero ya estamos pensando en algunos. Evidentemente tenemos que incidir en la coordinación con los servicios externos y en ejercicios y simulacros. Creemos que ese requerimiento que aparece en todas las normas es absolutamente fundamental y en el caso del túnel de Isusquitza más. En el caso de la P1 también existe otro túnel llamado Gallastegui, que está entre Málchaga y Vergara Norte, que es un túnel de 2,5 kilómetros, que también tiene, por su cercanía con otros dos túneles, con Eitza y con Lezarri, pues al final es un conjunto de 5 kilómetros de túnel. Y también es el segundo túnel importante, vamos a decirlo así, de lo que es la autopista, ¿no? Y en el cual incidiremos evidentemente. De hecho, yo creo que tiene tanto interés como Isusquitza para nosotros. Y de cara al usuario, por lo que hemos podido comprobar, pues tenemos que incidir en lo que son las campañas de comunicación. Es decir, tenemos que hacer hincapié en cómo se tiene que comportar un usuario ante determinados incidentes en un túnel, en el caso de incendios sobre todo, y sobre todo necesidad de hacer caso a la señalización. Habréis observado que Bidegui últimamente ha apagado los paneles y solamente los enciende cuando tiene que decir algo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que el usuario no hace caso. No hace caso y lo que intentamos es decir algo cuando realmente hay que decirlo, para por lo menos impactar en el usuario y que por lo menos pues haga caso, ¿no? Si hemos visto que estamos intentando cerrar un túnel, en el caso del incendio, y el usuario ha seguido entrando a pesar de que hemos dicho que el túnel está cerrado, con lo cual pues tendremos que incidir en estas cosas, ¿no? En las campañas de comunicación. Y poco más. Ya siento, no sé si me he pasado muchísimo. Vale. Ya está. ¿Alguna pregunta tenéis para hacer? Yo quisiera pensar como, pues plantear un poquito desde mi ignorancia. Me imagino que habréis estudiado la previsión de la influencia del cierre de la autopista en todo el alrededor de la misma. Sí. Efectivamente, de hecho es un tema que además, no sé si me... Vale. Claro que lo hemos estudiado. El problema está en que al final es una vía, vamos a decir, de alta capacidad. Al final todo lo que ocurre en la autopista evidentemente va a influir fuera y el problema es que como gestores de los túneles, en el momento que cerramos un túnel evidentemente se cierra ese tramo y se cierra, pues estamos haciendo vamos a decir, como si la ficha de dominó va cayendo, ¿no? Entonces, evidentemente es algo que cuando se cierra está en conocimiento en todo momento de la Ertzaintza y la Ertzaintza también tiene pensado todo lo que tiene que hacer. Y eso además... Te ríes, no sé muy bien por qué.
Eso además, evidentemente, conlleva que sigamos hablando con ellos, con la base de operaciones que han puesto últimamente en Vergara, y cada vez intensifiquemos más cómo podemos coordinarnos. Al final también ellos tienen recursos limitados y nosotros también, y es un poco organizarnos. ¿Cómo podemos hacer? Eso, lo que os he dicho antes de tener los recursos limitados, va muy en serio. Al final, en una emergencia, tienes que echar mano de todo el mundo en la explotación, y al final el peajista tiene su propio rol también, que no está directamente enfocado en la explotación, pero también tiene su rol. Entonces, bueno, al final acaba poniéndose determinada gente de Videlán cortando parte de algún tramo y la gente de la Ertzaintza cortando otro, ¿no? Aprovecho para decir que el usuario, a pesar de que la normativa permite que, o por lo menos establece, que Videlán, como vamos a decir, operador de la autopista, pues tiene también, o sea, el usuario tiene que hacerle caso cuando hay que hacer un corte de autopista o cuando hay que hacer un corte de carril o cuando lo que quiera que sea, ¿no? También nos hemos dado cuenta de que el usuario no hace caso al operador, solamente hace caso a lo que es la Ertzaintza, a que viene con las luces azules que está un poco señalando o imponiendo autoridad, ¿no? Entonces, también hemos tenido problemas en este sentido, ¿no? Entonces, al final, precisamente el tramo, creo que es el Máchaga-Bergana Norte, el primer tramo de la autopista es complicado y necesita, el primer tramo y el segundo, son complicados y necesita de coordinación entre la Ertzaintza y la operadora para poder cerrar. Y por supuesto que está pensado, vamos. ¿Alguna pregunta más? Hacemos un receso pequeño de 5 minutos para... Tengo que coger al siguiente ponente. A Marisa. Gracias. Gracias a todos.